especial a Rebeca Greenspan de SEGIP, porque ha sido todo un placer hacer este proyecto con su colaboración y con la colaboración de la SEGIP. También a los socios del CEAPI, los 140 socios que hacen posible que dediquemos tiempo y esfuerzo a defender aquellos proyectos en los que creemos, sobre todo pues en Iberoamérica y en el mundo empresarial. Desde el CEAPI trabajamos por hacer crecer Iberoamérica, más Iberoamérica, y creemos que Iberoamérica crece en la medida en que tenemos más compañías desarrollando toda su actividad empresarial en estos países. Creo que el crecimiento de las compañías multi-iberoamericanas ayuda a densificar las relaciones y a crear, desde luego, desarrollo en todos estos países. Creemos que las relaciones de confianza se realizan entre personas y que eso es lo que permite el avance de las compañías. Por ello, el crear relaciones de confianza entre los presidentes de las grandes compañías iberoamericanas es nuestra primera prioridad. Esta es una asociación formada por presidentes de empresas, porque creemos que, como decía, es de presidente a presidente cuando tenemos la posibilidad de unir personas brillantes cuando se crean nuevos proyectos. Nuestro objetivo es también promover el compromiso social. Creemos en el papel social del empresario y en su capacidad de transformación. Y en ese compromiso, todo el tema de responsabilidad, de sostenibilidad, el papel de la mujer en el mundo de la empresa y el de los jóvenes son nuestras prioridades, así como el defender la figura del empresario, muchas veces atacada y sin la cual, sin su justa valoración, no somos capaces de encontrar esa senda de la recuperación tan necesaria en este momento. Querría destacar el papel brillante para nosotros, que nuestro objetivo es Iberoamérica, que ha desarrollado SEGIP, liderado por Rebeca Greenspan, trabajando en unir esfuerzos y compartir visiones entre los países iberoamericanos. Querría dar las gracias también a Germán Ríos, cuya labor ha sido fundamental en la redacción de este documento que hoy presentamos y que nace del esfuerzo conjunto del debate, sacando horas de donde no las había para debatir las ideas que hoy presentamos entre 50 de los mayores empresarios de la región. Hemos elaborado este documento a partir de sesiones de trabajo donde hemos hablado y profundizado en la situación de los países y también sobre cuáles eran las vías de trabajo. Y, como no, quiero dar las gracias también a nuestro consejo asesor, que hoy nos acompaña Juan Luis Cebrián, que es un lujo tener al presidente de honor del país con nosotros en el consejo asesor y al que le paso ya la palabra para empezar en profundizar en el documento que hoy presentamos. Juan Luis, muchas gracias. Ahora, perdón porque no lograba poner el micrófono. Buenos días a todos. Muchas gracias, Nuria, por la introducción. Me toca presentar a Rebeca Greenspan, que creo que es un empeño a la vez imposible y facilísimo. Digo imposible porque, como voy a introducir a alguien que es tan conocida y que tiene tanta incidencia en la política y en la economía latinoamericana e iberoamericana desde hace mucho tiempo. Rebeca lleva más de 30 años dedicada a la vida política, fue vicepresidenta de su país, trabajó en la ONU como directora de
la región latinoamericana en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde llevó a cabo una gran misión, y posteriormente se incorporó como secretaria general de la SEGIP cuando Enrique Iglesias abandonó esa posición, y está ya en el segundo término de su mandato. Diría que una característica que le ha sucedido a Rebeca en su actual misión es que coincide no con los mejores momentos de Iberoamérica. En los últimos años hemos visto una polarización creciente en el seno de la región. Hemos visto también una cierta menor influencia de España y de la península ibérica en América Latina, y al mismo tiempo un desarrollo muy intenso de inversiones latinoamericanas, precisamente en Portugal y en España también. De manera que ya no es solo un flujo de Europa hacia América, es un flujo común, y son tan importantes las presencias de capitales y empresarios latinoamericanos en Europa como la presencia de capitales y empresarios españoles y portugueses en América Latina. Pero a Rebeca le ha tocado tiempos muy difíciles, y los más difíciles son los actuales, donde la pandemia pues ha generado nuevas barreras entre América Latina y Europa. Salvo Uruguay, ningún país de América Latina puede viajar sus gentes a Europa y viceversa. Y estamos viendo también qué pasará con la cumbre prevista para finales de este año. Supongo que Rebeca nos podrá decir algo al respecto. Y creo que este informe sobre la situación actual puede ayudar muchísimo a mejorar e impulsar las relaciones. Y sin más, le paso la palabra a Rebeca, que es verdaderamente quien interesa aquí, y estamos todos deseosos de escucharla. Muchas gracias. Creo que Rebeca ha perdido la conexión, ¿eh? ¿Rebeca? Pues no está Rebeca. Creo que tenía problemas de cobertura. Sí. Quizás, Nuria, podrías presentar el informe dando tiempo a que Rebeca se incorpore, ¿no? Vamos a la segunda parte del informe. Teníamos previsto que Rebeca Greenspan nos diera una visión de la situación en Iberoamérica y después presentar las conclusiones, 10 más 1. Si os parece, empiezo yo con las 5 conclusiones que afectan al mundo empresarial. Con la ayuda del equipo del CEAPI, Susana, no sé si podemos compartir el documento. Aquí estoy de nuevo, Nuria. Fenomenal, Rebeca. Pues entonces el orden previsto, que es contar con tu visión primero y después ya vemos el documento. Muchas gracias. Retiramos. Tienen que dar acceso a la cámara, me parece. Dame un segundo a ver qué pasa, que no me deja. Ahí está 2 veces. A ver si ahora. ¿Me puedes ver, Nuria? ¿Me oyen? ¿Me ven? Te vemos y te oímos, yo por lo menos. Sí, sí. Perfecto. Ok, perfecto, Juan Luis, gracias. Perfecto, bueno, lo haré pues con mi iPhone, porque por alguna razón aquí falla la wifi. Estoy el primer día de vacaciones en un lugar más remoto. Bueno, yo creo, primero tratando de ver cuál es el marco general
en el que se desarrolló esta conversación, este diálogo que, como explicaba Nuria, tuvimos durante estas semanas, tal vez el aspecto fundamental que fue un hilo conductor durante esta semana es que América Latina es el epicentro de la pandemia durante todo este periodo. Dato que hemos dado para establecer cuán cierto es esto es que en las últimas semanas, de cada 2 nuevos fallecimientos en el mundo, 1 era latinoamericano. Y América Latina es solo el 8% de la población mundial. Así que efectivamente se pasó el epicentro, digamos, de Europa a América Latina. En realidad las Américas, porque Estados Unidos, por supuesto, forma parte de, del epicentro de la pandemia hoy en día. Hoy el dato es mejor. Hoy el dato es que América Latina ha representado en los últimos días solo el 36% de los nuevos fallecimientos. Desgraciadamente esto no es porque hayan bajado los casos en América Latina, sino porque comienzan a subir en otros lugares. Y los países más afectados durante este periodo, que han tenido el aumento porcentual mayor, han sido Argentina, Brasil y República Dominicana. Y México termina de pasar a Perú como el segundo país más afectado por la pandemia. Ahora, ¿qué ha significado todo esto en este tiempo? Bueno, en primer lugar, América Latina es el segundo continente que será más afectado en términos económicos, el segundo continente del mundo, ¿no? Con una baja del 9.4% del Producto Interno Bruto. Yo le decía a los empresarios y a Nuria cuando conversábamos sobre esto de que con mi experiencia en la década de los 80, donde estuve en el Ministerio de Hacienda, estuve en el gobierno ya, en lo que se llamó la década perdida de América Latina, nunca había visto números como estos, nunca. Un 9.4% de decrecimiento del Producto Interno Bruto es brutal para la región, y esto lleva aparejado lo que todos sabemos, ¿no? O sea, en primer lugar, la pérdida de empleos. La OIT dice que América Latina en el primer semestre, o sea, en este periodo, ya perdió 56 millones de empleos en solo los primeros 6 meses del 2020. El BID estima que se van a perder el 15% de los empleos formales y que aumentará todavía más la informalidad de la región. Esta es una región con un 54% de la fuerza laboral en el mercado informal, uno de los problemas más serios que hemos tenido precisamente para contener la pandemia, y aumentará a finales de este año a un 64%. Y esto está aparejado pues con un tema muy duro, por supuesto, que es que aumentará pues la pobreza y la desigualdad en la región. CEPAL estima que 45 millones más de personas caerán por debajo de la línea de pobreza el periodo, 45 millones, y de esos 45, 26 millones caerán en pobreza extrema. Ustedes entienden que pobreza extrema en nuestra región significa hambre para muchas familias. Y esto también va aparejado de un debilitamiento del tejido empresarial. También se estima la pérdida de casi 3 millones de empresas en la región. Entonces esto nos hace pensar, ¿no?, en ese tema tan traído para América Latina, que es la trampa de los países de ingreso medio, ¿no? Se decía que América Latina tenía, lo voy a decir en inglés y lo traduzco, the two missing middles, ¿verdad? Two missing middles. Por un lado, las dos medias perdidas. La clase media, por un lado, que había aumentado en los últimos años y que se vuelve a debilitar con esta pandemia, que será también entonces
una clase media perdida, que no será mayoritaria en la región, y por el otro lado, el otro missing middle, la otra mitad perdida, son la de las empresas, ¿no? Y entonces tenemos solo la informalidad y las empresas que logran realmente sobrellevar esta pandemia, que son las empresas más fuertes, pero perderemos las pequeñas y medianas empresas, muchas de las pequeñas y medianas empresas que forman esa mitad que necesitamos llenar, ese tejido empresarial que comenzaba efectivamente a densificarse en la región, pues también quedará muy golpeado con la pandemia. Y las 4 variables que además resultan sumamente golpeadas es porque está golpeado el comercio internacional. Ahí la recuperación de China será importante para América del Sur, pero en el norte de la región estará muy golpeado. El turismo, que es tanto para los países de Centroamérica como del Caribe fundamental. Las remesas, que bajaron entre un 20 y un 30% en la región, y comienza a haber ya problemas de financiamiento externo, aunque esta variable se ha comportado mucho mejor que en otras crisis. Entonces, este es un poco el marco general en el que se enmarcan, desgraciadamente, un marco duro, sin duda alguna, para la región, en una geopolítica compleja de tensión entre Estados Unidos y China, donde China ya es el mayor socio comercial para 8 de los países de América Latina, ¿cierto? Y ahí probablemente el balón de oxígeno que necesitamos es Europa, porque la posibilidad del convenio de la Unión Europea con Mercosur, que se termine de negociar, ahí la remodernización, digamos, de los convenios con Chile y con México, para poner solo algunos ejemplos, pues puede representar un balón de oxígeno dentro de ese sándwich geopolítico que es la tensión entre Rusia y Estados Unidos, y que no deja nada fuera, ¿verdad? La geopolítica hoy afecta la tecnología, afecta la cooperación, afecta las relaciones diplomáticas, afecta las negociaciones comerciales y afecta, por supuesto, también los nombramientos en los organismos internacionales, como lo hemos visto en estos últimos días. Así que ahí Europa tendría que jugar un papel muy importante para la región, y yo creo que en parte eso es lo que vamos a hablar también, cómo enfrentar estos retos y el liderazgo del sector privado como un elemento fundamental. Tal vez yo diría que nunca como hoy la calidad de los liderazgos serán fundamentales para una salida exitosa de la crisis. Y el liderazgo y los liderazgos no son solo gubernamentales, sino también los que vienen de la sociedad civil y los que vienen, y dentro de ello, el liderazgo de los empresarios del sector privado. Muchas gracias, Nuria. Pues pasamos ya, después de esta compleja situación que nos ha expuesto de manera brillante Rebeca, pasamos a analizar ya este documento de ideas para el debate, como decía, que hemos elaborado gracias a la colaboración ni más ni menos que de 50 grandes empresarios de la región. Hemos dividido las conclusiones en 10 más 1. Y si les parece, empiezo por aquellas que afectan más directamente al mundo empresarial. La primera de ellas, el sector privado jugará un papel clave en la reconstrucción de la pospandemia. Como dice Rebecca Greenspan, la prueba de fuego de la calidad de los liderazgos.
De aquí destacar que creemos que es el momento de la verdad de la colaboración público-privada. Hasta ahora se entendía la colaboración público-privada en proyectos conjuntos para hacer infraestructuras. Hoy va mucho más allá. Es unir la capacidad de aportar ideas y proyectos para tomar las decisiones adecuadas sobre dónde los países y las empresas tienen que apostar en este momento. No podemos perder la capacidad empresarial de innovación, adaptación y resiliencia, porque es necesario crear. En Europa, el pasado 21 de julio, celebrábamos a las 5:35 de la mañana el Gran Pacto Europeo. Y en ese Gran Pacto Europeo significa una capacidad de invertir y de financiar, y será clave elegir bien, y a la hora de definir qué se elige, tener en cuenta la experiencia y la visión de los empresarios, su capacidad de transformar. Querría recalcar que este gran pacto, que indudablemente es bueno para España, es también bueno para Iberoamérica. No podemos olvidar que España es el primer inversor europeo y el segundo mundial después de Estados Unidos en la mayoría de los países de América Latina. Pero también América Latina es ya el cuarto mayor inversor en España, con México a la vez. Segundo aspecto. El sector empresarial ha mostrado liderazgo y solidaridad durante la pandemia. Yo creo que ha sido muy destacada la reacción y el arrimar el hombro cuando estalló la pandemia. Desde las campañas, seguramente la mayor campaña divulgativa que recordemos, con el yo me quedo en casa, los consejos y los ánimos. Las empresas han sido una parte muy activa, ofreciendo todos sus canales y el apoyo de las marcas en esta campaña de opinión pública para cumplir adecuadamente el confinamiento. Pero además han puesto a disposición de la sociedad su capacidad productiva cuando se necesitaba, desde mascarillas a respiradores, y también aportaciones relevantes en material sanitario. Pero es que además no han sido pocas las donaciones y el apoyo a los más desfavorecidos. También el apoyo a los empleados. No solo en España, donde en muchos casos pues, se ha complementado el salario del ERTE, sino también aquí en aquellos países donde no había la posibilidad de tener el apoyo público para financiar los salarios. Y yo creo que no es menor el que todo funcionara, el que detrás del que todo funcionara no solo hay el trabajo que se había hecho antes, sino mucho esfuerzo y empresas volcadas a que todo siguiera funcionando en todos los ámbitos empresariales y su repercusión en la sociedad. Uno de los participantes en el estudio decía que teníamos que tener cuidado y evitar el síndrome de la gallina muda, que era importante que el mundo empresarial recordara cuál ha sido su aportación. Tercer aspecto, es el momento del cambio tecnológico, de la aceleración, de la digitalización y la automatización. No solo nos tenemos que enfrentar a la crisis de la pospandemia, sino a este reto que ya no se puede aplazar más. Vencerán las empresas que sean capaces, como dice un amigo, de tragarse el pez. ¿Qué significa tragarse el pez? Pues en la curva de ingresos y gastos, con el tiempo, ser capaz
de invertir en digitalización, invertir en robotización, fichar, contratar nuevos perfiles que sean capaces de hacer todo ello. Esto significa un aumento del gasto, mientras que descienden los ingresos porque empezamos a vivir las repercusiones de la crisis, descienden los ingresos porque entran nuevos competidores, pero si no creamos esa capacidad de invertir en un momento que los ingresos descienden, nunca conseguiremos que las curvas se vuelvan a cruzar formando la figura del pez. Para tragarse el pez, para invertir cuando las cosas van mal, solo hay una solución, y es que gobiernos y empresas creen un clima de confianza. No es el momento de buscar culpables, es el momento de estar unidos para crear ese clima. Educación y formación frente a estos cambios va a ser imprescindible ayudar a reconvertir a las personas. Empezamos, como dice Rebecca Greenspan, de verdad en un nuevo mundo. Esta crisis marca el punto de inflexión. Para ello va a ser muy importante acertar qué necesitan las empresas hoy en día, hacia dónde tenemos que evolucionar para formarnos. Y no podemos olvidar en este camino a las mujeres y a los jóvenes. Es el momento, como decía Stanley Mota, uno de los participantes, lo expresaba con la frase de repartir el dolor. Significa que no deberíamos crear en la sociedad dos grupos, los que tienen empleo y los que quedan fuera del mismo, sino que habrá que buscar nuevas fórmulas para no dejar a nadie atrás. Y quinto punto, y con ello acabo la parte empresarial, es, y un poco es el mensaje que he venido repitiendo en todos hasta aquí, solo si creamos un clima de confianza vamos a conseguir más desarrollo. Si queremos que haya inversión, que el empresario cumpla su esencia, la esencia del empresario es creer en el país, creer en su equipo, creer en la sociedad, creer en un futuro mejor. Y solo si cree es cuando crea empresa, cuando crea nuevos proyectos, cuando crea nuevos empleos. Si queremos que el empresario cumpla esa misión de creer y crear, tenemos que buscar un clima de unión y de confianza. Es el momento de más Europa y es el momento de más Iberoamérica. Muchas gracias y le paso la palabra a Rebecca Greenspan. Seguimos con los siguientes puntos. Perfecto, sí, que no tenía el micrófono. Bien, yo creo que en lo que hemos visto y analizado, ¿no? Tanto en el marco inicial como en lo que nos acaba de decir Nuria, es evidente que las tareas inconclusas del siglo XX nos persiguen, ¿no? Que la pandemia interactúa con los problemas estructurales que arrastrábamos de antes. Y una de las razones por las que, a pesar de las medidas que han tomado los gobiernos, porque la mayoría de los gobiernos han tomado medidas muy rápido, aprendiendo de Europa, y han tratado de apalear tanto la crisis sanitaria como la crisis económica y social. Sin embargo, ha sido el efecto, el impacto ha sido de la pandemia y de la economía, no se ha podido detener ni la pandemia ni el impacto social. Y por eso decimos que será ineludible buscar un nuevo acuerdo social que pueda superar este momento y a la vez corregir los temas estructurales que nos persiguen inconclusos del siglo pasado. Y esto requerirá de un gran diálogo, de un gran acuerdo entre el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos.
ha habido de alguna manera en estos tiempos una revalorización, se ha dicho, ¿no? Ha habido una revalorización de lo público, pero alguna gente confunde lo público con lo estatal. Por supuesto que ha habido una revalorización del Estado en su intervención en la pandemia, pero lo público es más que lo estatal. También ha habido lo que acaba de decir Nuria en términos de la cara más social que ha mostrado el sector empresarial. También el comportamiento de los ciudadanos ha sido fundamental para que las medidas que se toman funcionen o no funcionen. O sea, lo público es aquello que construimos juntos. Y por lo tanto, el acuerdo tiene que ser la revalorización de lo público como aquello que es lo colectivo como proyecto social, donde cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y esto se liga a este séptimo punto que tiene el documento, que es que los costos de esta crisis deben compartirse y no deben recaer excesivamente en ningún sector. Y esta es una derivada de la búsqueda del diálogo de ese acuerdo social, de ese nuevo acuerdo social. Ahora, también, y recuerdo esta frase donde decían los empresarios, bueno, nosotros sabemos que no hay sociedades exitosas o empresas exitosas en sociedades fracasadas, ¿no? Y yo añadía, bueno, tampoco hay sociedades exitosas con empresas fracasadas, ¿cierto? Y por tanto es muy importante poder hacer estos puentes para que los distintos actores políticos, sociales y empresariales puedan efectivamente hacerle frente a esta nueva realidad, ¿no? El otro punto, si seguimos aquí con el punto siguiente, es que nuestros países no van a salir solos de esta crisis, ¿no? Para darles un ejemplo, América Latina está solo en lo fiscal, está invirtiendo una tercera parte de lo que está invirtiendo el resto de los países desarrollados. Esta crisis nos toma en un mal momento, con mal pie, después de 6 años de muy bajo crecimiento, casi media década perdida también se podría decir en lo económico, con mayor déficit fiscal y mayor endeudamiento en la región. Todavía hay espacio y los países están tratando de usarlo, pero no será suficiente. No será suficiente. Y por tanto, requeriremos del financiamiento de el mundo internacional, de los organismos financieros internacionales, y ahí hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de que es necesario la voz de Europa para la emisión de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene en este momento $1 trillón disponibles, aunque ya ha comenzado a comprometer, por supuesto, en algunos créditos, pero la estimación de Naciones Unidas es que se necesitarán $2.5 trillones para el mundo, para lo que requerirá el mundo después o en la pandemia, porque ya no sabemos si hablar después de la pandemia, en la pandemia. Si queremos que esta crisis de corto plazo no se convierta en una crisis de largo plazo, requeriremos de ello y requeriremos de la recapitalización de los bancos de desarrollo para que puedan aumentar su presencia y nos ayuden a invertir en lo que tenemos que invertir, a paliar los temas de salud, pero también a evitar una debacle en la educación y para invertir en la sociedad digital, que es una oportunidad para la región, y las infraestructuras que necesitamos y la protección del tejido empresarial, pues todo ello requerirá recursos que hoy en día la región no tiene y que requerirán del apoyo de la comunidad internacional y de los organismos financieros internacionales. Y con ello lo ligo a este tema de que no solo la macroeconomía importa, ¿no? A los empresarios les importa también la microeconomía, o sea, qué es lo que pasa sectorialmente.
No hay medidas generalizadas para todo mundo. Hay sectores que están más afectados, que estarán afectados por más tiempo, sectores que requieren distintas cosas. Voy a dar un ejemplo. En muchas de las pequeñas y medianas, de las micro y pequeñas empresas, los gobiernos han puesto fondos de garantías para habilitar créditos para las empresas y eso está muy bien. Pero hay muchas empresas que no requieren más endeudamiento, sino transformación, que requieren entrar a la era digital, que necesitan transformarse para la nueva realidad. Bueno, el enfoque micro, la conversación por sectores, sabiendo qué es lo que se necesita para la recuperación, será también esencial dentro de este gran acuerdo social que requiere la región. Y por último, si vamos a la próxima, es este tema que les comentaba antes, y es que una de las razones por las que, a pesar de las medidas de los gobiernos, las medidas para parar la pandemia y para parar el impacto de los resultados, porque tenemos un sector muy grande, y yo creo que inclusive en la península ibérica, mayor del que se imaginaban, ¿no? En la informalidad, en que si las ayudas no llegan a estos sectores que no sabemos dónde están, ni sabemos quiénes son, si las ayudas no llegan, pues estos sectores necesitan salir a trabajar y por lo tanto incumplir las normas sanitarias para poder mantener a sus familias. Y por tanto, parte de la dicotomía entre salud y economía también proviene de la altísima informalidad que requerirá que la protección social del futuro pues no dependa de cuál es tu lugar en el mercado laboral, sino que finalmente pueda universalizarse, porque hemos notado nuestra debilidad en esta crisis precisamente por la imposibilidad o la debilidad de los informales, pero también de las MIPYMES en nuestros países. La próxima. Y terminamos un poco con y tal vez con mi última reflexión. La gente necesita esperanza, ¿verdad? Y hay oportunidades que tenemos que aprovechar. Y lo que ha hecho probablemente, como decía Nuria, lo que ha hecho esta crisis es acelerar muchos de los procesos que ya venían dándose, pero al acelerarlos, y aquí hemos usado mucho la frase de Payete, de Telefónica, que decía que ellos en 3 meses avanzaron 5 años en términos de sus proyecciones de demanda y de digitalización en la sociedad. Y por eso es que yo he dicho un poco audazmente, ¿no?, de que en realidad el siglo XXI está empezando ahora, que se cristalizan estas tendencias que dan un salto cualitativo y nos mete en una nueva época de sopetón, para decirlo coloquialmente. Y se une, algunos decían que el siglo XXI había empezado con el ataque a las Torres Gemelas. Tal vez en la geopolítica comienza a cambiar entonces, pero en realidad la intersección de la geopolítica con la vida cotidiana de cada uno de nosotros y con una nueva realidad económica empieza ahora. Y hay que ver cuáles son las oportunidades. Y por supuesto, una entrada mucho más firme al mundo de la digitalización es una oportunidad. El que tengamos el cohorte de jóvenes más grande de la historia entre los 15 y los 29 años en nuestra región y los jóvenes más educados que hayamos tenido nunca es una oportunidad. Si alineamos sus capacidades con las demandas de la nueva economía, porque hay una desalineación en la educación y en las habilidades de nuestros jóvenes, pero la oportunidad es superarlo. La economía verde, sin duda, la transición ecológica es una oportunidad y una oportunidad de relación entre América Latina y Europa y España especialmente con las energías renovables y con las nuevas infraestructuras que requeriremos. Y ahí hay oportunidades y tal vez el mensaje final
es que hay grandes oportunidades de inversión en las dos direcciones del Atlántico, como decía Nuria, de la península ibérica para Latinoamérica y de Latinoamérica para la península ibérica, que Iberoamérica sigue siendo una gran oportunidad, como lo fue en los 90, donde veníamos saliendo de la crisis de los 80, donde nadie nos volvía a ver y las empresas españolas invirtieron en América Latina en ese momento y no se equivocaron. Ahora, para ello, Nuria, como lo decías muy bien, necesitamos confianza, necesitamos transparencia, necesitamos que las nuevas reglas del juego sean conocidas, sean estables, para que efectivamente estas oportunidades podamos aprovecharlas juntos. Nos necesitamos mutuamente, ojalá que logremos efectivamente aprovechar también las oportunidades que este nuevo mundo nos presenta. Pues creo que tenemos otra slide que es muy importante, que son las 50 personas, los 50 empresarios que han participado en este proyecto. Ha sido todo un camino en que hemos tenido, pues yo creo que 6 reuniones en las que desde el primer mes del COVID y dejando, porque tenían que dejar durante 2 horas aquello que estaban haciendo la pelea en su compañía, se reunieron, todas las reuniones eran con personas de diferentes países, los que hoy veis aquí, y nos iban compartiendo pues, sus problemas, su visión y sus prioridades. Algunos de ellos hoy nos acompañan, como Javier Vera de Segane y Manuel Contreras. Yo querría agradecer a estos 50 empresarios y empresarias el esfuerzo que han hecho. Y con esto, pues, empezamos el debate de la mano de Juan Luis Cebrián. ¿Podemos quitar ya la presentación? Ya. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos 20 minutos. Quería decir, si alguien quiere hacer alguna pregunta o participar, simplemente que lo comunique en el chat y bien plantearé yo la pregunta si lo prefiero, si prefiere plantearlo personalmente quien levante la mano, pues encantado, ¿no? No hay preguntas por el momento y yo le quería hacer una a Rebeca, hablando de la confianza y la esperanza, ¿no? Yo creo que una de las buenas cosas que tiene el mundo empresarial es que es a la vez realista y voluntarista. Es realista porque las cuentas de resultados llevan a comprender la realidad. Y cuando las cuentas de resultados son malas, los buenos empresarios lo que hacen es luchar para hacerlas buenas. No tratan de engañar a los accionistas ni engañarse a sí mismos, como tantas veces hacen los políticos, que también quieren dar confianza y esperanza, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, que es, efectivamente, de aquí no se sale solo. Nadie va a salir solo de aquí, porque, entre otras cosas, esto es un anticipo acelerado de la globalización, ¿no? ¿Qué organismos internacionales pueden ayudar a América Latina? América Latina tiene 3 países representados en el G20, que se supone que es el gobierno mundial. Que yo sepa, nunca estos 3 países, México, Argentina y Brasil, han llevado posiciones comunes al G20. Por otra parte, el G20 no se ha comportado precisamente de manera admirable en esta crisis y los países del G20 cada cual ha tirado por su cuenta de alguna manera, ¿no? La pregunta concreta para Rebeca es, ¿qué puede hacer la cumbre de la SEGIP? ¿Qué va a pasar con la cumbre de la SEGIP, que estaba prevista para Andorra a finales de este año? Pero ¿no sería importante, independientemente de cómo se haga y cuándo se haga, en función de las dificultades obvias que existen de viaje, etcétera, que esta cumbre tuviera una influencia empresarial importante? Está claro que los gobiernos no lo están haciendo bien. Probablemente porque es difícil hacerlo bien. No quiero hacer yo aquí ahora una crítica de los gobiernos,
pero está claro que el papel empresarial es absolutamente clave en este sentido. Y quería preguntarle a Rebeca cómo ve ella que la SEGIP puede, de hecho, al margen del voluntarismo y de la necesidad de infundir confianza, puede, de hecho, lograr algo que impulse la colaboración público-privada, que en algunos países no es tan evidente. Estamos viendo que en la propia España hay tendencias ahora hacia las nacionalizaciones y hacia un privilegio de lo público frente a lo privado, incluso en sectores que hemos visto ya hasta qué punto se fracasó con esa vía anteriormente, ¿no? Rebeca, no tienes el micrófono. Gracias, Juan Luis. Primero, coincidir contigo en varias cosas. Una, esta es una crisis global que inicialmente lo único que recibió fue una respuesta nacional, yo diría, no solo nacional, sino en muchos casos nacionalista, y por lo tanto fragmentada. Y más bien yo creo que lo que ha pasado en Europa en los últimos días ha sido un aliciente de que hay cosas que se pueden enmendar, porque tampoco en Europa el inicio de la crisis, ¿no? Y en ese sentido el multilateralismo también, el acuerdo, o sea, los nuevos acuerdos van a tener que incluir el esquema multilateral. Ahora, yo creo que el multilateralismo centrado solo como en la Secretaría General de Naciones Unidas no es el multilateralismo del siglo XXI, ¿no? Hay que fortalecer eso, pero hay que considerar todo el ecosistema multilateral. Y ahí la CEGIP y la cumbre tiene un papel que cumplir, ¿cierto? Porque es el único lugar, en todo caso, donde nos seguimos reuniendo y haciendo cosas en una agenda de cooperación propositiva. Y ahí hemos trabajado mucho con todos los sectores, Juan Luis. El sector empresarial especialmente. Yo espero realmente que todo lo que hemos hecho en el sector empresarial, donde nos hemos reunido con empresarios, dueños de empresas, como lo hemos hecho con CEAPI, con presidentes de las empresas, nos hemos reunido con todas las cúpulas empresariales de la región, nos hemos reunido con los sectores de la microempresa, nos hemos reunido con el sector de turismo, nos hemos reunido con los sectores afectados de distinta manera para conformar una agenda colectiva de cooperación y acción común dentro de la región. Y yo creo que esa parte está bien, o sea, que hay sustancia, que hay propuestas y que aún en condiciones tan duras, pues estamos viendo cosas interesantes, aún en países donde la situación es tan dura como en México, digamos, donde acaban de llegar a un acuerdo que México nunca había logrado sobre la reforma de pensiones, para poner un ejemplo. O los que están tratando de hacer los puentes en la grieta, por ejemplo, en Argentina. Y, ¿verdad? O sea, la polarización solo se puede combatir con puentes y diálogo, ¿verdad? Y te lo digo porque yo creo que tenemos este año para hacerlo. La cumbre se pasará presencialmente para abril del próximo año, para que sea presencial. Este año se reunirán todos los cancilleres en noviembre de manera virtual, porque no hay condiciones para hacer una cosa presencial, pero las agendas que hemos avanzado, las redes que hemos construido, el diálogo que se ha iniciado, la densificación de los actores, ha sido, yo creo, un resultado y una acción explícita, digamos, de la CEGIP, espacio iberoamericano. ¿Por qué digo yo que solo tenemos este año? Porque la verdad es que muy temprano el próximo año, a finales ya del primer semestre, en el segundo trimestre del año, comienzan los ciclos electorales en nuestra región. Y por lo tanto,
lo único que podemos esperar de un ciclo electoral, de un nuevo superciclo electoral en la región, si no hacemos esto antes, es más polarización y más tensión social. Y yo creo que no queremos convertir esta triple crisis sanitaria, social y económica también en una crisis política. Y por lo tanto, estas acciones tenemos que asumirlas con urgencia para poder establecer bases mínimas de visión de futuro y de acción pública, como digo, con los liderazgos del sector privado, de la sociedad civil y del gobierno. Necesitamos liderazgos propositivos y ahí tenés razón que el sector empresarial es un liderazgo propositivo. O sea, si nos vamos solo a los liderazgos defensivos, yo creo que no lo lograremos. Y esa pregunta está abierta, ¿verdad? O sea, ese destino no está escrito, ¿no? Y por tanto nosotros hemos sido un actor muy importante en términos de generar, nos reunimos con la sociedad civil y con todas las organizaciones para generar propuesta, para generar espacios de diálogo y ojalá por lo menos espacios de acuerdo en temas fundamentales para nuestros países. Y esa es nuestra labor. Ese es el multilateralismo en el que creemos, ¿no? Que es el multilateralismo del diálogo y de la cooperación. Sí, Rogelio Núñez, a raíz de todo esto que estás diciendo, Rebeca, hace un comentario en el que creo que podemos estar de acuerdo muchísimos de los presentes, ¿no? Él dice que en los años 90 la región latinoamericana hizo los deberes. Estaba Fernando Henrique en Brasil, estaba Cavallo en Argentina, estaba Gaviria en Colombia, estaba Sánchez de Losada en Bolivia. Ahora, aparte de que va a haber elecciones en Perú, hay un referéndum constantemente aplazado en Chile, las elecciones bolivianas también se han retrasado, viene ese ciclo electoral que tú decías, lo que tenemos es a Bolsonaro en Brasil, a López Obrador en México, a Maduro en Venezuela, a Ortega en Nicaragua. Y dice Rogelio Núñez que la política es más importante que nunca, pero tenemos que saber con qué política contamos. Y también yo añadiría, hablamos de Europa, bueno, en Europa tenemos Borrell, que es un especialista en política exterior, pero no en América Latina, y tenemos reacciones que no han sido muy interesantes al principio por parte de la actual ministra de Asuntos Exteriores española, que no tiene tampoco una especial, digamos, afección por el tema latinoamericano, independientemente de las declaraciones. El problema de las dificultades políticas reales que tiene la región en este momento, que otras regiones las tienen, porque las tendencias hacia el autoritarismo, etcétera, no son exclusivas de América Latina. Pero ¿cómo pueden los empresarios trabajar con estos líderes políticos? Esa es la pregunta. Es muy interesante, ¿sabes? Lo que decís, Juan Luis, porque yo estuve en la segunda mitad de los 80 en el gobierno, estuve en la mitad de los 90 en el gobierno, y lo que pasa es que uno recuerda de los 90 solo lo bueno, pero no lo malo. Perdonen que les diga. O sea, en los 90 fue donde se dieron los cambios políticos más difíciles en América Latina. La mayoría de los partidos políticos tradicionales de la región murieron en esa época, con pocas excepciones. Fue una época muy tumultuosa, fue una época de muy bajo crecimiento. En realidad, cuando ves el crecimiento promedio de los 90 fue muy bajo en América Latina, un poquito mejor cuando comenzamos a recuperarnos de los 80, pero bajando con la crisis asiática en la mitad. O sea, si vos ves las cifras, ¿verdad? A principios de los 90 teníamos el 44% de las personas de América Latina por debajo de la línea de pobreza. O sea, uno tiende, ¿verdad?, a rescatar de esos años, tal vez, lo bueno. Lo cierto es que habían riesgos, igualmente en los 90, como los vamos a ver ahora, ¿verdad? Las empresas asumieron esos riesgos.
Es cierto que hubo una agenda de reformas económicas en la región que le dio estabilidad macroeconómica a la región, porque aprendimos de los 80, ¿verdad? Y por lo tanto había un gran consenso que la macroeconomía no era ni de izquierdas ni de derechas, sino que debía ser algo que mantuviéramos todos independientemente de las peleas ideológicas. Y yo creo que probablemente ese fue el mayor logro de los 90. Ahora, ese consenso no se ha roto en la mayoría de los países de la región. Siempre hay outliers, ¿verdad? Pero en la mayoría de los países de la región ese consenso no se ha roto. Los países han tratado de actuar responsablemente. Lo que pasa es que no tienen los recursos para ello. Y habrán condicionamientos, probablemente, de usar bien el dinero. No se trata solo de tener más dinero, se trata de usarlo bien, de bajar la corrupción y la evasión fiscal, por ejemplo, y que lo que invirtamos tenga sentido y se invierta bien. Yo creo que esa es una responsabilidad esencial de los gobiernos, y en eso tienen razón el sector privado, ¿no? Pero yo creo que ahí los bancos de desarrollo y los organismos financieros internacionales como el fondo, pues pondrán condiciones para gastar bien, para que sea una agenda en la que se gaste bien. Lo que yo creo es que además de ello, tiene que lograrse consensos mínimos en la región para que efectivamente ningún sector lleve el mayor peso, perdón que lo diga con sinceridad, el mayor peso de esta crisis, porque si lo que pareciera es que solo van a perder unos y van a ganar otros, nada más, si seguimos en una lógica dicotómica, pues efectivamente será mucho más difícil hacer las reformas que tenemos que hacer. Pero hay un espacio para hacerla. Yo no concuerdo con una visión tan negativa por esa razón. Tampoco concuerdo, Sebastián, con tu caracterización de Borrell y de la ministra de Asuntos Exteriores, de Arantxa González, que ha sido súper activa en sus diálogos con la región latinoamericana. La reunión del presidente con 9 presidentes latinoamericanos para hablar precisamente de lo que hay que hacer en el ámbito internacional, donde España, por supuesto, tiene que ser una voz muy importante para nosotros, para hablar con los organismos financieros internacionales, para crear fórmulas nuevas, donde hubo un comunicado de consenso con gobiernos muy distintos. También es una muestra de que España ha estado muy activo. Hemos hecho una serie de diálogos con España y con la ministra, que han sido muy importantes. En esta pandemia, además, la cooperación y el diálogo salva vidas, porque la experiencia de España sirvió para que en algunos países no se cometieran algunos de los errores que se cometieron aquí inicialmente, y el diálogo sobre la desescalada fue espectacular. Yo creo que mucho que aprender unos de otros. No coincido con que el que ellos no hayan trabajado directamente en América Latina signifique que sean personas que no entiendan la importancia estratégica que la región tiene, y que además tengan la asesoría y el sentido de responsabilidad que se requiere en estos momentos. No, creo que me has convencido, o me gustaría que me hubieras convencido sobre estos dos últimos puntos. No nos quedan más que 2 minutos para acabar la reunión. Muchísimas gracias, Rebeca, por tus comentarios. Muchísimas gracias a Nuria, al CEAPI y a Rebeca también nuevamente por la presentación del informe, y le paso la palabra a Nuria para que clausure la reunión. Muy bien, pues oye, yo antes de terminar como empecé, que es para dar las gracias, querría recalcar que cuando hablamos de creación de clima de confianza no solo es una palabra bonita, es que hemos visto que este clima de confianza ha recibido diferentes amenazas, ¿no? Pues cuando se ha puesto en cuestión la no necesidad de pagar determinados servicios.
porque se consideraban básicos, ¿no? Esto no protege la capacidad de las empresas de seguir invirtiendo pues, en todo lo que es la parte de infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones o de carreteras, ¿no? Desde el mundo empresarial se puede entender bien, por ejemplo, el que se busquen excepciones y proteger a los más desfavorecidos, pero nunca el no pasa nada si no se paga, ¿no? También hemos visto cómo ha habido ruptura de diálogo con el mundo empresarial, o a veces pues que se ha planteado el cambio de las reglas de juego. La confianza se crea con un diálogo abierto y es muy importante, no solo para la inversión extranjera, sino para la inversión de todos los empresarios en sus propios países, porque en todos y cada uno de los países de la región el mayor inversor es el inversor local y, por lo tanto, necesitamos que haya ese clima de diálogo. Y ahora sí, acabo con el agradecimiento a Rebeca Greenspan, no solo por haber podido colaborar con ella en este estudio, sino por su liderazgo en la región, y el agradecimiento también a todos los líderes políticos que en estos momentos creen en Iberoamérica. Juan Luis Cebrián, un honor tenerte en nuestro Consejo Asesor. De nuevo, a todos nuestros socios, sin vosotros no sería posible el poder profundizar en estos aspectos, y a los medios de comunicación que hoy nos acompañáis. Yo querría destacar la labor que han hecho en esta crisis, donde hemos vivido todos pendientes de los medios de comunicación, donde el consumo se ha incrementado, quizá en el momento más difícil para el sector por la caída de los ingresos publicitarios. Gracias a todos, mucho por hacer.